Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenido a su canal. Hoy le mostraremos un método fácil para diagnosticar y reparar fuentes conmutadas. Si eres un apasionado de la electrónica o simplemente necesitas arreglar algún equipo, este video es para ti. Acompáñanos mientras te mostramos paso a paso cómo identificar y solucionar los problemas más comunes en las fuentes conmutadas. No te lo puedes perder. Así que te invito para que me acompañes para ver cómo se hace. Le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana. Muchas gracias por suscribirse. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos una fuente Sony de este modelo, fíjense bien, la cual no está mandando el voltaje de standby. Así que vamos a seguir los pasos de cómo diagnosticar, de cómo reparar la mayoría de las fuentes. Algunas traen la fuente de los LED integrada. Esta no la trae una fuente aparte, pero manda el voltaje para esa tarjeta. La mayoría de fuentes tienen 3 fuentes o 2 fuentes en una. Como pueden fijarse aquí. Aquí tenemos las entradas de voltaje. Esta es la fuente de standby. Esta es la dobladora. Dobla el voltaje de 160, lo dobla a 380 más o menos. Por eso este filtro usted lo ve siempre que más alto, fíjense bien. Este filtro de 450 voltios. Para subir el voltaje y el consumo del equipo sea menor. A mayor voltaje, el consumo es menos, o sea, menos corriente. Consume menos corriente, menos amperaje. Y por eso lo hacen así. Conectar acá. Ok, mi gente, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner el tester en voltaje AC. Fíjense, en AC, en corriente alterna. Y vamos a medir acá. Hay un fusible. El fusible está bueno. Vamos entonces a poner el tester en voltaje DC, en corriente continua DC. Entonces medimos aquí donde está el filtro de línea. Y vemos que el voltaje está llegando. Fíjense bien, 150 voltios. Está rectificado. Está bien el voltaje. Ahora, debemos fijarnos en la fuente siempre. Acá, fíjense que la mayoría de fuentes, vamos a conectar. La mayoría de fuentes tienen siempre lo que es la descripción de los voltajes. Fíjense, arriba dice tierra, tierra, 12 voltios, LVR, LV on, el voltaje de standby. Fíjense ahí, dice que el voltaje de standby está en el pin 23, fíjense bien, y el voltaje AC de TEP. Muchas veces cuando el voltaje AC de TEP, muchas veces pasa que el voltaje de C no está, y tampoco el equipo enciende este voltaje. Normalmente son 3.3 también o 3.5. Muchas veces este voltaje no está y tampoco le da standby al equipo. Pero en esta ocasión vamos a medir los voltajes de standby y ver si el voltaje se mantiene o si no están, para entonces verificar qué pasa. Vamos a poner acá y vamos a medir en esta parte el voltaje de C. Vamos a conectar el equipo de nuevo. Si nos fijamos, esta área aquí es el del integrado de standby. Ese IC está aquí arriba, fíjense. Este que está acá. El voltaje que siempre se debe mantener, los 3.3 voltios de standby. Y tiene que salir por acá, por este diodo. Siempre lo medimos acá en el diodo, fíjense, en esta parte. Aquí tiene que haber 5 voltios o 3.3, dependiendo del tipo de televisor. Vemos que está en 0, no hay nada. Y si cogemos a tierra y medimos, vemos que el voltaje de oscilación que entra de integrado, fíjense, a través del transformador de standby, está llegando. Fíjense dónde está entrando, aquí en este pin, con relación de este lado de la tierra, no del lado secundario, sino del lado primario. Este es el lado primario de la fuente. Si se fijan, como la señalan, que este lado es muy independiente de este lado en el sentido de tierra. Yo no puedo medir el voltaje aquí con esta tierra de acá. Fíjense que no mide, y si mide mal, pero cuando cojo la tierra primaria sí me va a funcionar. Entonces le está llegando el voltaje. Estos voltajes de este IC, para oscilar a través del transformador para que pueda trabajar los 3.3, y también lleva un voltaje inicial para que trabaje el IC y pueda mandar los pulsos por acá. Siempre va a un diodo y un filtro. Vamos a ver si el voltaje está. Vemos que tampoco está, que que está aquí. Si se fijan, va a tierra. Vemos que está en 0. Está pitando, o sea que esta es la tierra del voltaje para poner a trabajar el IC de standby. Entonces, lo que podemos hacer es
Mayormente en esta fuente Sony siempre les recomiendo que midan, fíjense bien, no solamente en el modelo que enseñé, en la mayoría de estas fuentes Sony, que midan siempre este diodo. Miren, el diodo está midiendo en corto, o sea, el diodo está dañado. ¿Qué también debemos de medir? Debemos voltear esto y medir la entrada de voltaje del IC. Dijimos que la entrada de voltaje de este IC, vamos a verificar el IC que es. Muchas veces cuando el diodo se pone en corto, les recomiendo siempre que midan la entrada de voltaje del filtro de entrada. Y fíjense que si medimos aquí a tierra, fíjense que hay un corto. No puede medir ese ohmiaje, está muy bajito, 102 ohmios, está muy bajito. O sea, quiere decir que también el IC, este IC, voy a mostrarle el número, A6069H. Como pueden notar, el voltaje VCC le entra en el pin 5 de esta fuente Sharp. Tienen el mismo IC. Usted lo puede mandar a pedir por su página de su preferencia. Aparece en internet. Eso no es una... Este IC y el diodo lo podemos conseguir en $2. Lo puede pedir tanto por AliExpress, Alibaba o eBay. Vamos a quitar este y vamos a cambiarlo. Y el diodo de standby también vamos a cambiarlo. Este que está aquí adelante. Vamos a quitar estos dos y vamos a reemplazarlo. El número es LT314. Miren el amperaje de este diodo, switcheo. Así que vamos a cambiarlo. Sí, ya tengo el IC aquí. Instalarlo. Y el diodo por acá. Este es el diodo que vamos a poner. Midiendo 200 y pico de ohmios. Y si lo volteo, no mide nada. En cambio este, si lo volteo, sigue el corto, así que vamos a reemplazarlo. Aquí, mi gente, pusimos ya el diodo, a soldar lo que es el IC. Vamos a medir de lado, fíjense, la tierra del secundario y medimos en el diodo y efectivamente tenemos 3.4 voltios. Está funcionando perfectamente. El voltaje de standby está perfecto, 3.4 voltios. Vamos a voltear la fuente. Ya volteada la fuente, vamos ahora a medir aquí en el filtro. 3.4 voltios, está funcionando perfectamente. Ok, mi gente, recuerden que está integrado en el pin 5. Acá lleva un voltaje inicial de 16 voltios, que este es el pin que estaba en corto. El integrado se puso en corto. Al estar el diodo en corto, parece que esa resistencia en cero puso que el IC se pusiera en corto. Miren ahí. Acuérdense que medimos aquí y este voltaje o este pin medía 100 ohmios con relación a tierra. Así que está funcionando perfectamente. Lo tenemos aquí en tierra. Si desconectamos acá y ponemos el tester en ohmios, en ohmio con relación a tierra y medimos acá en el pin 5, no tenemos ya ohmiaje. Fíjense, como anteriormente que esto estaba aquí en 99 ohmios. Así que de esta manera pudimos solucionar esto. Así que vamos con el video. Estos componentes con esta tierra de este lado y medir los componentes ya de standby, voltaje bajo en el secundario con la tierra de este lado del secundario, porque no me va a funcionar. Mire, aquí tengo el B+. Miren lo que hace con la tierra del secundario, no me mide nada. O sea, tengo que aislar y saber qué lado estoy midiendo para poder diagnosticar bien lo que es mi fuente. Ya esta fuente está trabajando, por lo menos los 3.4 de standby está perfecta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender cómo encender la fuente si no tengo lo que es la tarjeta principal, para así ya tener por lo menos una idea de que mi fuente sí me va a trabajar allá. Cuando yo lo dé a power, este voltaje aquí, que son de 150 voltios, vamos a medir ahora. Fíjense que puse la tierra en el negativo del filtro de línea. Voy a pegarlo acá. Fíjense ahora, ahí se me miden 140 voltios rectificado. Entonces este voltaje tiene que subirme a 380, 370 más o menos cuando yo active la fuente. Cuando la tarjeta principal
le manda el pulso, que es lo que hace. Lo vamos a fijar aquí ahora, vamos a desconectar. Lo que voy a hacer es, fíjense bien acá, que voy a buscar los 3.3 voltios aquí en la salida de standby, 3.3 voltios, y voy a buscar también donde dice aquí abajo power on, o sea, voy a hacer un puente entre 3.4 y power on de standby. Eso es lo que hace la tarjeta principal, que hace un switch. Cuando usted le da power, lo que hace es un switch adentro y me activa o me manda a los 3.3, me lo manda aquí donde dice power on. Entonces vamos a identificar, dice aquí que el power on está en el pin 28 y el voltaje de standby está en el pin 23. Esos dos puentes o esas dos líneas tengo que jumpearla. Power on está en el pin 28 y standby está en el pin 23. Entonces conté, recuerden, 1, 2, 3 hasta que llegue aquí al pin 23. Fíjense, 3.3 voltios. Ahí vamos a soldar, es para probar nada más. Ahí vamos a soldar un cable para entonces jumpearlo con el power on. Ok, mi gente, ya tenemos conectado. Fíjense, aquí tenemos los 3.4, el power on de la fuente, que lo conseguimos en el pin 28, el standby lo conseguimos en el pin 23. De este lado tenemos la tierra, vamos a quitarla de aquí. Recuérdense que si mido no me va a medir porque esta es la primaria. Ya lo conectamos acá a tierra del filtro y vamos a medir acá. Fíjense, hay 149 voltios. Cuando yo active la fuente, que es lo que hace la tarjeta principal, fíjense bien lo que hace la tarjeta principal, me hace un switch en la fuente. Fíjense, de 149 voltios sube casi a 400 voltios. Ahí baja. Eso es lo que hace nuestra tarjeta principal. Hace un switch a través de standby y el power on. Fíjense de nuevo. Ahí tenemos ya el voltaje. Eso quiere decir que cuando yo monte esta fuente ya va a funcionar perfectamente. Yo sé que todas las fuentes están trabajando, son 3 fuentes en una. Está la de standby, fíjense, la principal que me mueve y me arranca el inicio de todo. Está la fuente que doble el voltaje, que es esta, que me está midiendo aquí, fíjense, casi 400 voltios. Algunos traen 380, 390, esta mide casi 400. Y están las fuentecitas ya adicionales que son 12 voltios aquí en el secundario. A ver si aparece alguna por acá. Vamos a switcharlo de nuevo. Yo switcheo aquí. Entonces me funcionan algunas otras fuentes de este lado. Fíjense. Voy a quitarlo. Ahí se va. O sea que esta fuente está trabajando perfectamente. Estos son los puntos principales. Casi es la misma temática de toda la fuente. No hay casi diferencia. Lo único que esta fuente no trajo, la fuente de los LED integrada, pero trajo el voltaje. Estos son los 25 voltios que van a la tarjeta de los LED. Fíjense, está trabajando perfectamente. Fíjense, desconecté aquí. Voy a conectar de nuevo. Fíjense cómo sube. O sea que está trabajando perfectamente. Así que mi gente, yo sé que cuando instale esta fuente allá donde el cliente, va a estar funcionando perfectamente. Caso resuelto. Nos veremos en la próxima.